Bien, está ahora nuestro siguiente invitado aquí esta mañana en Betel Radio, la voz que inspira. Él es Fernando Calle, abogado y ex magistrado del Tribunal Constitucional. Señor Calle, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego. Un enorme honor y placer por estar en las instalaciones de ustedes. Y acaba de tocar un tema muy interesante, ¿no? Porque todo, si tú haces una encuesta, sobre todo en los jóvenes, todos, la población, la gente no le interesa saber quién es el presidente del Congreso ni ministros, porque están hartos. Esa es una realidad, ¿no? Y que no le estamos dando la importancia del caso para poder corregir y en realidad, como dicen los muchachos, se la han ganado a pulso, pues. Se la han ganado a pulso. En efecto, hay un descontento muy grande por parte de la ciudadanía. Total. Hay, ¿cómo le puedo decir? Ya hartazgo podría ser generosa la palabra. Generosa la palabra. Hartazgo, ¿verdad? Pero es que usted ve, el otro día me decía un estudiante, me decía, profesor, ¿cómo ve este asunto? Yo lo he escuchado a usted en radio y es verdad. ¿Cómo se puede calificar, no? Ofensivo, sarcástico, porque dice, juráis por Dios, por la patria, sin cometer actos de corrupción, y el que está jurando tiene como 8 denuncias, 8 investigaciones, viene con un paquete de corrupción. Entonces, ya suena, pues, ya hiere a la gente, ¿no? Y eso es peligroso, le voy a decir, porque si bien aparentemente hay una pasividad, puede reventar, ¿no? No se debe generar la ira de la población, ¿no? En efecto. Eso es muy delicado, En ¿no? efecto, señor. Y bueno, hace poco hemos estado conversando con el señor Luis Vivanco, es vocero de Alianza para el Progreso, y tiene una postura particular, ¿no? Obviamente él tiene su deber de defender allí, le pagan para eso, para defender al partido de Alianza para el Progreso, pero a veces caen un poco en la contradicción porque afirman estar comprometidos, haciendo cosas por la ciudadanía. El señor Acuña aparentemente dicen que hay números que lo respaldan, pero es cuestión de salir a las calles, preguntarle, ¿hay algo bueno que esté haciendo? Lo único bueno que ha hecho, quizás para algunos, es en su universidad. Y cuando converso con los estudiantes me dicen, por favor, dile al señor Acuña que baje el salario que baje el monto de la mensualidad, porque va en aumento, pero el servicio aparentemente sigue siendo el mismo. ¿Esta es una realidad así? ¿Cómo lo evalúa usted, señor? Mire, yo evalúo que algún día, dentro de poco, cuando retorne la democracia y la sensatez y la serenidad, una de las cosas que hay que estudiar, y supongo que los futuros congresistas lo harán, es la creación así tan fácil de las universidades, ¿no? Las universidades se creaban por ley. Y además, las privadas eran generalmente sin interés de comercio, ¿no? Eran al servicio de la educación, pero ahora no solamente se han convertido, como algunos periodistas, decía Luis Miro, que sale la guerra en un vil oficio, sino en un vil oficio universitario que hace mucho dinero y que han sabido ingresar al terreno de la política. Tienen mucho control de la política, ¿no? Hay un poder oculto y lamentablemente, mira, no solamente estamos desinstitucionalizados, sino que orgánicamente cualquier estudioso, le invito que vea el sistema, es un estado fallido. Pero aparte de fallido, diría que la desgracia es que está controlado por el crimen organizado, llámese minería ilegal, narcotráfico, y lo de arriba con más fuerza, ¿no? Entonces, que no es pesimismo, ¿no? Claro. Adelanto. Yo creo que más bien esto tiene que llevarnos a una solución por el bien del país, un país agradecido, porque independientemente los conflictos bélicos nos producen más dinero, con la subida del oro, la plata, el cobre, la textilería, pero no hemos desarrollado, pues, lo más importante, ¿no? Los valores humanos que tienen que ir con relación al desarrollo del país. Los valores humanos, señor Calle, ha dado un punto muy importante. Le voy a agradecer si me pudiera mirar con su silla un poquito más acá para que la cámara... Así es, perfecto. Lo máximo, señor, para que es que la estaba parte buscando visual. Mi perfil, pues, y yo quería ir de frente. Sí, no, en efecto. Lo digo porque también las ondas radiales llegan a todo el Perú y también tenemos redes sociales a través de Betel Radio y Betel Noticias. Señor Calle, yo estaba conversando y bueno, también le damos espacio a nuestros usuarios a que puedan hacer los comentarios respectivos. Conversábamos con el señor Vivanco también un poco acerca de estas conversaciones, estos acuerdos, estos diálogos a los que tienen que llegar los políticos para el favor de la ciudadanía. Yo quiero hacer un pequeño saludo a
María Luisa, que también siempre se conecta, igualmente a Gloria Cecilia Ciesa, a Shirley, Felipe, igualmente Nilka, que me pone, debiste mencionarle de Raúl Pérez Reyes. Ya hubo, ya lo mencioné, se lo dije al señor Vivanco, estimada Nilka, para que exista el conocimiento en el señor Vivanco de que habían conversaciones con el ministro de Transportes y Comunicaciones anterior al señor Sandoval. Igualmente saludamos a Zuleika, a Felipe. Bueno, les extiendo la pregunta. Para el ex magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Fernando Calle, ¿hay alguna pregunta en particular que deseen hacer? Por ejemplo, ¿es constitucional la ley de amnistía o no? Estuvimos conversando con la abogada penalista Romy Chan hace un par de días atrás y ella dijo que es una ley inconstitucional, que el TC de repente debería pronunciarse para declararla inconstitucional esta ley de amnistía. Un tema particular, en efecto, que a mí también me interesa, señor Calle. ¿Esta ley de amnistía es o no constitucional? Me sumo al saludo primero a sus oyentes con todo cariño, que pregunten lo que crean. Mire, no solo esta ley, acá tenemos un problema. Usted que ha hablado ahorita de presidentes del Congreso desconocidos, sí. Desde la ley Soto, hay una cola de inconstitucionalidades Ahora, fíjese usted, y yo le ruego sobre todo a los muchachos, ¿no? A las amas de casa y todos que entiendan y se den cuenta de una cosa, porque escuchan a cada rato cómo se defienden, Sí. Y dicen, no es delito, no hay las pruebas. Nos hemos olvidado desde los griegos que la política tiene también otro tipo de delito, que es el delito moral, ético, ¿no? Que es el más importante, el más sustancioso. Ahora, la amnistía, vamos por partes. La amnistía en realidad va a tener problemas porque ya la Corte Interamericana se ha pronunciado en su oportunidad desde la amnistía que hubo del Grupo Colina, ¿no? Y que ahí sí yo tuve una posición defendiendo, pero es que el Congreso hace tiempo que su autoestima es muy reducida, porque la amnistía está en manos del Congreso. Y en realidad, en esa oportunidad, si bien se anuló, como otras cosas, por la Corte Interamericana, la anulación debió haber permitido que nuevamente vea el Congreso, revise eso y pueda, ¿no? Pero no, se admitió así. Todos nos ponemos a derecho de inmediato con mucha facilidad. Yo le pongo un ejemplo, y están escuchando los estudiantes y abogados. Sí. El artículo 206, que viene a ser un poder constituyente derivado para poder hacer la reforma constitucional, dice textualmente que si usted pasa la mayoría absoluta tiene que ir a referendo, tiene que ir. Y aquí vemos por qué se dice eso. Porque indudablemente el planteamiento del Congreso para una reforma es que recoge el sentimiento de la gente, recoge la necesidad del pueblo y se da cuenta de que no tiene la mayoría parlamentaria por X razones que suceden. Entonces, sí tiene una mayoría suficiente como para que se vaya al referéndum y el pueblo va a determinar el apoyo a eso. Hay muchas normas que no se ha llevado a referéndum porque sabían que no fueron recepción del pueblo, sino una imposición de ellos, ¿no? Entonces, fíjese usted, yo creo que hay mucha ligereza, pues, ¿no? Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente: si la Fiscalía de la Nación en su oportunidad ha dicho que hay, no me acuerdo, usted ayúdeme, Lucho, 48, 38 congresistas investigados, ¿quiénes votan para elegir al defensor, al tribunal? Esos 48 investigados. Y naturalmente, ¿cuál va a ser su pretensión? Sin dudar en absoluto, con cariño, respeto a todas las autoridades, pero su pretensión es en este sistema que queremos mejorarlo. Yo le digo, antes, por ejemplo, yo decía, el Tribunal Constitucional podría ser que elija, o el Consejo Nacional de la Magistratura, un filtro cuando ahí viene el Consejo, una tragedia de corrupción. Entonces ya decía, ¿qué se puede hacer? ¿No es cierto? Y ojo ahí, cuando hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura, se disuelve un organismo constitucional autónomo, que lo disuelve, obviamente, la presión del presidente, pero es el Congreso el que lo disuelve, ¿ya? Y fíjese usted, se disuelve por extremadamente corrupto, ¿no? El amparar los cuellos blancos, los cuellos rojos, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto a usted y al pueblo, ¿dónde están los consejeros? ¿Hay alguno preso?
Hay Llegó- uno que está con una situación Julio difícil. Gutiérrez, el consejero creo que era Julio Bueno, fue el único que Gutiérrez pagó Pibe. como ese pato como pagó Sí. y como está el presidente de la Corte del Callao. Y creo que Iván Noguera también en ese momento. Pero creo que él se ha ido y no doctor sé Rock qué se problema fue, pero está, igual ¿no? tenía una sentencia, Eso ya sí. por un sentido. Pero se hizo mucho show mediático, que todos deberían estar presos. Bueno, para eso se disolvió, no solamente eso, por lo menos impedimento, pero usted los ve como otros recorriendo lo que llaman la prensa grande, ¿no? Procesados, investigados, etcétera, etcétera, y esa es una realidad que lastima pues lo que usted estaba reclamando, Claro, ¿no? sí. Ahora, el corazón cívico hacia el país. En efecto, señor Calle. Ahora, a mí me tocó vivir esto de primera línea. Yo estaba en ese momento, estaba como practicante del CNM y vi que había igualmente una gran cantidad de abogados, 7 suplentes para en ese momento Así reemplazar así es. a los consejeros. ¿Por qué no se tomó esa opción y se decidió Gracias, hacer? porque usted habrá revisado, esa fue mi posición. O sea, yo digo, a diferencia del Tribunal Constitucional, que hace tiempo debería tener la nómina de accesitarios para, no porque haya corrupción, sino que puede darle un infarto a un magistrado y se pierde el quórum, entonces debe haber un accesitario. El Consejo Nacional de la Magistratura sí tiene, como usted bien ha dicho, suplentes. Entonces, la solución, porque el organismo no es una cosa mala, tal es así que se están repitiendo muchas cosas. La forma de elección nomás ha variado, que es un grupo selecto, ¿no? Que nombra y que no responde por nada. Pero hoy día, por ejemplo, en ese momento, si esa era la razón, ¿por qué paralizar el Consejo? 3 años hemos estado sin que los jueces de Tumbes a Tacna puedan ser controlados. Y acuérdese usted que hubo un presidente de la Suprema, que en este momento no recuerdo, que dijo al Parlamento, porque tiene facultad como control político, por favor, suspendan, destituyan estos vocales supremos por corrupción, mandó su nómina, ¿no es cierto? Y le dijeron que como no hay Consejo Nacional de la Magistratura hay que esperar. Muy bien, todo ese daño se hubiera evitado si es que asumían los suplentes. ¿Cuál era el problema? Estando los suplentes podía modificarse la forma, la norma, así, y terminar en la Junta Nacional, pero sin paralizar. Claro. Ya, eso es lo. ¿Quién estuvo aquí para usted, de su análisis? ¿Quién habrá estado detrás del impedimento de que no lleguen los suplentes a asumir el lugar de consejeros y más bien se haga una aparente reforma de justicia y que quieran imponer nuevamente la Junta Nacional como la conocemos ahora? Detrás de eso y detrás del fraude que puede venir y detrás de todas estas tragedias está el poder oculto, pues. Mire, ¿Algún nombre en específico? bueno, ya no sería oculto, ¿no? Entonces, yo lo que le puedo decir es que los jóvenes que me escuchan, que me ayudaban mucho hace 20 años, 10 años, me decían, Fernando, hay el 60% del poder oculto controla las instituciones. Muchos dicen Lo que este último- poder oculto, estas maniobras que manejan como títere el Ministerio Público, algunos jueces y algunos fiscales, señalan algunos a Martín Vizcarra, otros a Gustavo Gorriti, otros al Instituto de Defensa Legal. Usted, lánceme un nombre, por favor, señor No, Calle. nombre no, lo que yo le lanzo es la solución. Esto tiene ya que cortarse de raíz. Ajá. Y le digo, mire, vamos a poner un ejemplo, fresquito, A ver, ¿ah? vamos. ¿Dónde está el Ministerio Público? Yo no lo estoy atacando, al contrario, pienso que debe levantarse un poco, ¿no? ¿Usted ha visto alguna vez dos cosas, en un país, y lo invito a los especialistas? Cuando usted gana la elección parlamentaria, le dan su credencial, ¿no es cierto? Sí. Pero es un congresista electo. Cuando el presidente de la República gana las elecciones es presidente electo. Cuando el 26 de julio se reúne la preparatoria, prestan juramento y la credencial se convierte en credencial de parlamentario. ¿Ok? El presidente de la República, su credencial, cuando juramenta en el Parlamento y le ponen la cinta, la banda presidencial, es presidente de la República. Mientras tanto era electo. La Junta Nacional de Justicia. ¿Usted ha visto un caso en el mundo que presten juramento 2 meses antes o 3 meses antes de que se instalen? Claro. Nadie se percata de ello, ¿no? O sea, 2 meses antes les toma juramento con la presencia del presidente y todo el organismo y les parece normal. Ya está viendo usted los resultados. Usted está viendo que la presidenta de la República ayer o anteayer dijo, me quito la banda, no soy presidenta porque soy hermano y qué sé yo, ¿no es cierto? Y entonces eso anula a los que defendieron el artículo 115 de la Constitución, que le crearon que podía gobernar de fuera, porque coincido que el presidente no deja de ser presidente de todos los peruanos. Pero ella de mutuo propio nos dice, por un ratito yo no soy presidenta,
no soy jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no sé qué dirán los militares ante esos gestos, ¿no? Y punto. Pero sale el presidente del Consejo, la Junta, todo el gabinete, a defender a un tercero, ¿no es cierto? Claro. Pero en un mensaje que en cualquier lugar, más aún en un país como los nuestros, ¿no? Dígame usted es el que me está preguntando, pero yo me pregunto con la gente, ¿cómo se llama eso? ¿No se llama interferencia? ¿Podría ser entorpecimiento de la administración de justicia? Para usted, ¿hay entorpecimiento de la actividad si sale judicial? todo un gabinete en un país donde el poder político y el poder económico tiene enorme influencia, corrompido hasta el tuétano, sale y le dice, además el solo decir, ¿no? No saben, no conocen la ley, cómo no debe haber carpetas fiscales, no debe haber... Entonces, no sé si la fiscal se someterá, pero indudablemente están agrediendo a la institución, ¿no? Y lógicamente genera una posibilidad de que, ¿para qué meterse en eso? Que pueda retroceder, y un fiscal, ellos son los que tendrían que interpretar ahora, si eso es interferencia, si eso es entorpecimiento de la administración de justicia. Si eso fuese así, y haya una infracción aparte del ilícito, el artículo 128 de la Constitución dice que los ministros son responsables solidariamente de todas las infracciones y de todos los delitos que comete el presidente, independientemente de su artículo 117. Claro. Y entonces la Fiscalía, que lo que nos falta es poner orden en el país, ¿no? En efecto. Señor Calle, hablando de un tema, igualmente ya dio su postura en cuanto a la ley de amnistía a policías y militares. Esto también resonó, hizo eco en la intervención, en el pronunciamiento, en la publicación que hizo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para recomendarle al Perú que derogue esta ley. Y esto abrió el debate nuevamente y por supuesto se escucha mucho en el debate político a candidatos que dicen nos vamos a salir de la Corte, otros que dicen no, es inviable que se salga, tenemos que seguir en la Corte, otros que dicen de repente hay que evaluar, enviar especialistas en derecho internacional para equilibrar esta balanza. ¿Cómo lo lee, cómo lo evalúa el señor Fernando Calle? ¿El Perú debe salir de la Corte Interamericana? Sí, no, ¿por qué? Como lo expresé antes de la resolución de Castro y que la Corte Interamericana anuló varias sentencias y premió muchos terroristas, para mí la Corte, por culpa nuestra, se estaba excediendo en el sentido de que no respetaba que se agote la vía interna, ¿no es cierto? Entonces, pero la Corte es la Corte, además una cosa es salirse de la Corte y otra de la Convención, ¿eh? La Convención, que es la que rige todo, en realidad yo sí pienso que necesitamos, más que estas cosas momentáneas, ¿no? Como cuando te sale mal un juicio, dices el juez es pésimo, malo, y si te sale a favor dices está muy bien, ¿no? Hay sus razones. Yo creo que lo que sí requiere América Latina con el abanderamiento de nosotros es una reunión de cancilleres en Lima, por ser cabeza de región, cabeza de la colonia, etcétera, para reformar la Convención de San José. Hay que actualizarla, son más de 40 años, está la Convención de San José, en la cual, no se olvide usted que después de la Segunda Guerra había unos visos evidentemente de corte social, socialista, etcétera, como se tiñó toda Europa de gobiernos socialistas, que no son malos, ahí están las universidades, etcétera, pero eran otros tiempos, con decirle que no había ningún tribunal constitucional ni corte constitucional en América Latina. No había una sala al estilo americano como la Supreme Court, como hay Argentina, como hay Costa Rica, que tienen una sala especializada en derechos humanos y en constitucional. Entonces han pasado muchas aguas. Hoy día hay tribunales constitucionales, más bien en toda la América Latina. Hay muchos cambios. Además, en el caso peruano, que no somos Suiza, nosotros tenemos que defendernos de la podredumbre, de la intervención cuando usted me habla, por ejemplo, del poder oculto, yo digo narcotráfico, minería ilegal, ¿no? Y no se informa nada. No se informa, por ejemplo, cuántos oro sale. Y yo no sé, nadie critica porque no sé si la minería ilegal saca una cantidad y los que son formales no dicen nada porque no sé si sacan también mal, ¿no? O sea, lamentablemente esto debe servirnos para defender la institucionalidad y ojalá la prensa, yo lo felicito a usted, porque como decía Luis Miro Quesada de la Guerra, antes ya despidiéndose después de la estatización y toma del comercio del gobierno militar de ese entonces, decía lamentablemente el periodismo, que es una maravilla de oficios, lo han convertido algunos en un vil oficio. Y lamentablemente, sí. Porque no puede decir. Y usted ha tocado ahorita, habla de los candidatos. Sí.
¿Y dónde están? Ah? Porque yo entiendo que uno está preocupado en su campaña, pero hay una cosita. ¿Y por qué no se pronuncian sobre estos atropellos que estamos viviendo por encima de todo? Una posición clara sobre el gobierno. El pueblo necesita quien les diga quién está defendiendo, quién está preocupado por ellos, ¿no? O están esperando solo los últimos 3 meses para ver qué dicen las encuestas. No, señor. Entonces estamos sin gobierno, estamos sin candidatos. Entonces hay que corregir esto de alguna forma, ¿no? Yo creo que sí. Espero que no lleguemos a una violencia en que terminemos en una asamblea constituyente violenta, ¿no? Claro. No se olvide que el 31 tuvimos un gobierno provisorio, después de la muerte del comandante Jiménez en Cajamarca, que lo asesinaron, tuvimos un gobierno de transición. Creo que primero incluso estuvo el arzobispo de Lima, después Meso Campo, y llegamos a esa situación para convocar al Congreso Constituyente del 33. Bueno, es una historia que suele lamentablemente repetirse, porque no hemos salido de estos males. Claro, hay que evitarlos. En efecto. Señor Calle, para terminar, nos queda 1 minuto de aquí en la entrevista. O sea, ha pasado muy rápido el tiempo, pero en efecto, muy ameno. El Tribunal Constitucional hace poco falló para poder proteger la figura de la investidura presidencial. ¿A favor o en contra? ¿Esto favorece a la corrupción? Más bien protege la figura presidencial para que se eviten investigaciones o shows mediáticos de allanamientos, etcétera. ¿Cómo lo evalúa usted, señor? Así, en sucinto. En sucinto, que hay que generar en 2 minutos, demoran menos que pasar lista en el Congreso, y tipificar el delito de corrupción como traición a la patria, modificar el artículo 99, porque le pregunto a la gente, si vamos a votar por un presidente y el Congreso por un miembro del tribunal, ¿por qué tiene que decirse que se protege por todas las infracciones y todos los delitos? Dios mío, o sea que usted cuando vota ya sabe que ese presidente va a cometer delitos y que hay que protegerlo, o que los congresistas cuando eligen un miembro del tribunal o al defensor del pueblo ya tienen que ir preveyendo que hay que cuidarlo porque va a cometer delitos. Yo pienso, y cuando estaba en la presidencia de la Comisión de Constitución del CAN mucho tiempo, decía, bueno, simplemente hay que quitar una palabra. La protección por todas las infracciones, pero no por los delitos, pues. Claro. ¿No es cierto? No por los delitos. Entonces, para usted, la señora Presidenta de la República en este momento debería seguir siendo investigada. Yo no, bueno, para empezar no se prohíbe la investigación, ¿eh? Vamos claro, por partes, ¿no? Ni podría. Claro. Yo creo que hay que leer bien, y además, bueno, ya son posiciones del tribunal, yo respeto mucho del tribunal actual. El artículo 117 de repente no necesitaba mucha explicación porque es muy claro, dice no se puede acusar al presidente, no dice no se puede investigar. Claro, ¿ya? Una acusación. Y lo que podría tener es una aclaración, porque no se refiere a uno puede decir a la acusación ante la Comisión de Constitución. Una aclaración, ya, ¿no? ante la Comisión de Constitución, ¿no? Ahora, y señalar, pues, y esto es un debate, mire, tendrá 20 años. Cada vez que hay estos problemas hemos debatido. Yo he debatido con muchos colegas que han sido meritoriamente después miembros de un gobierno, de otro, y daban la impresión que decían en su defensa el presidente puede hasta matar, ¿no? No hay ningún problema, es intocable. No, pues esto no es una monarquía. En efecto. Ahora, fíjese, y vamos a terminar así, ¿no? En los últimos 20 años, yo lo invito a que me diga qué miembro alto del gobierno, porque es hermoso proteger cuando es una acusación política. No lo estamos persiguiendo por marxista-leninista, por aprista, por guerrillero, porque fue... Todos son procesos, delitos de corrupción. Claro. Todos. Entonces, hasta ahí no debe llegar la protección, ¿no? Bien, ha estado con nosotros aquí en los estudios Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, le agradecemos. Que Dios lo bendiga.